a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. La efeméride del 10 de noviembre remite al natalicio del autor de Martín Fierro, que es considerada la obra máxima de la literatura gauchesca. El Día de la Tradición. Exactamente, el Día de la Tradición. Es el natalicio, eso es bueno. Porque, es el natalicio. Porque por lo general, viste que nuestras efemérides tienen que ver con lo... Con el deceso. Sí. Sí, en este caso... es interesante marcar eso, que es el natalicio de José Rafael Hernández, que además de poeta, fue militar, periodista y político. Por eso esta idea de los Hernández, este carácter de alguna manera multifacético del personaje. Tratar de recorrer un poco la biografía de José Hernández también nos brinda un acceso privilegiado a una época en la cual las bases de la nación argentina todavía estaban en disputa. José Rafael Hernández nace en 1834 en la chacra Pueyrredón, que quedaba en lo que es la actual localidad de Villa Ballester Oeste, en el partido de General San Martín, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Ahí, en esa chacra, Pueyrredón nace en 1834. La chacra era propiedad de su tía, Victoria Pueyrredón. Pueyrredón es un apellido que nos suena a quienes nos gusta la historia, y Victoria era prima hermana de Juan Martín de Pueyrredón. Así que, por línea paterna, digamos, José descendía de una distinguida familia española, o sea, los Hernández, y por la línea materna de estos Pueyrredón, que eran irlandeses y franceses. Los Pueyrredón eran unitarios, mientras que los Hernández eran federales. Y aquí ya empezamos a ver esta cuestión que nosotros venimos analizando desde el origen casi de este micro, ¿no? Esta cuestión de, en una misma familia, unitarios, los Pueyrredón, los Hernández federales. Incluso uno de los tíos paternos de José había muerto en la batalla de Caseros, luchando a las órdenes de Juan Manuel de Rosas, o sea, ese era un antecedente. Y hacia 1840, o sea, en el gobierno estaba Juan Manuel de Rosas, los Pueyrredón, sintiéndose amenazados por la mazorca. Sí. La mazorca era el brazo armado del rosismo. Se fueron a Montevideo. Exactamente. Se refugian en Montevideo. Y José queda al cuidado de un abuelo paterno, lógicamente Hernández, y va a seguir estando en estos territorios. Va a quedar en alguna quinta por ahí cerca de Barracas, sobre el Riachuelo. 1843 fallece su madre, y como José padecía un problema respiratorio, por prescripción médica le recomiendan un cambio de clima, y es así que en 1846 debe abandonar sus estudios y se traslada con su padre. Su padre, Hernández, era mayordomo de las estancias del gobernador Juan Manuel de Rosas en la zona de Camarones y Laguna de los Padres, cerca de Mar del Plata. Ya desde niño entra en contacto con ese mundo de valores y de lealtades que tenía que ver con lo rural. Para contextualizar, recordemos, Rosas asume el segundo mandato como gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1835. Las provincias que conformaban la Confederación Argentina a Rosas le ceden básicamente el manejo de las relaciones exteriores. Posteriormente, en 1852, Rosas derrotado en Caseros, y quien lo derrota, Urquizas, va a ser el presidente de la Confederación Argentina entre 1854 y 1860. La provincia de Buenos Aires, en este periodo, es un estado independiente, que no forma parte de la Confederación. José Hernández, poco después de Caseros, se enrola en las milicias de este estado de Buenos Aires y participa en conflictos internos de la provincia secesionista. O sea, es muy conflictivo este periodo que va entre 1852 y 61 dentro de la provincia de Buenos Aires. Bien. Se bate a duelo en algún momento José Hernández con otro oficial, estando en el ejército del estado de Buenos Aires, y por esta acción es forzado a dejar el ejército porteño. Posteriormente, a las órdenes de Urquiza, va a intervenir en la batalla de Cepeda, 1859, y posteriormente en Pavón, 1861, donde en esta especie de empate termina la batalla definiéndose a favor de Mitre. Y esta cuestión va a tener mucho peso porque
si bien la lealtad de José Hernández al caudillo entrerriano, o sea, Urquiza, no estaba en dudas, después de Pavón la relación de alguna manera comienza a ser distinta. O sea, para Hernández como para los federales se va a tratar una especie de traición, incluso la van a llamar la traición de Urquiza. Hasta ahí podemos hablar un poco de lo que tiene que ver con esta cuestión militar que después va a retomar Hernández. Pero Hernández, además de militar, es periodista, y como periodista tiene una larga carrera dentro del periodismo. En Paraná también va a participar del diario El Litoral de Paraná, junto con su hermano Rafael. Y aquí está el otro Hernández, su hermano Rafael, que también va a ser militar, va a pelear también en las dos, tanto en Cepeda como en Pavón, a las órdenes de Urquiza. O sea, tienen en ese sentido, junto con su hermano, tienen esta cuestión de ligada a lo militar. En 1862 colabora en un diario que es antimitrista, o sea, en contra de la figura de Bartolomé Mitre, y va a ser por la publicación de versos en tono de burla. Él ya va a empezar a publicar versos, esta cuestión rimada que va a después desarrollar en el Martín Fierro. Los destinatarios de esta burla, de estos versos, van a ser Bernardino Rivadavia, y a Mitre también va a ejercer una especie de burla también en estos versos contra Mitre. Y por estos versos va a ser acusado de mazorquero. 1863 Hernández funda un diario, El Argentino, y en noviembre de 1863 cubre el asesinato del general Ángel Vicente Peñalosa. El hecho aparece reflejado en las editoriales del periódico El Argentino de José Hernández, que son reunidas luego estas editoriales con el nombre de Vida del Chacho. Si bien Hernández desconoce las circunstancias exactas de la muerte del caudillo, acusa por su muerte a los unitarios, en particular a Domingo Faustino Sarmiento. No podía faltar Domingo Faustino en toda esta cuestión. Recordemos que Domingo Faustino Sarmiento va a ser presidente de la República Argentina. En 1863 deja de aparecer El Argentino y lo encontramos ahora José Hernández en Corrientes. En mayo de 1868, vamos a ir haciendo una especie de recorrido, lo que hay es una revuelta mitrista, o sea, de partidarios del mitrismo en Corrientes, y derrocan al gobernador correntino. Bien, esta revuelta derroca al gobernador correntino. Hernández debe renunciar a su cargo y se traslada a la ciudad de Rosario. Ya lo tenemos cerca de nuestra región, porque recibe el ofrecimiento de colaborar en el diario La Capital. Ya estaba La Capital. Ya estaba el diario La Capital. Año 1868. El diario La Capital había sido fundado en 1867 por Ovidio Lagos. Ahí está. Ustedes van a Rosario, la avenida Ovidio Lagos tiene que ver precisamente Ovidio Lagos, periodista y político. En 1867, con dinero principalmente aportado por Urquiza. El diario es fundado con un dinero federal, digamos. Exactamente, nace federal. El periódico tenía como uno de sus objetivos, o sea, ¿por qué se llama La Capital? Porque uno de sus objetivos era apoyar el proyecto de instalar la capital en Rosario. La capital del país. Exactamente. Ajá. La capital que todavía en ese momento no se sabía muy bien dónde tenía que ser. Bueno, la capital surge con esa impronta de apoyar la instalación de la capital federal en la ciudad de Rosario. Hernández, participando, colaborando del diario, va a hacer causa común con ello y va a referenciarlo en sus colaboraciones. A mediados de 1868 regresa a Buenos Aires, funda otro diario desde cuyas páginas apoya a Ricardo López Jordán. Otro caudillo, sí. Ricardo López Jordán, Entre Ríos también. Y el periódico tiene muy corta vida porque en 1870, tras la muerte de Urquiza, en simultáneo Sarmiento ordena la clausura del periódico. José Hernández se traslada a Entre Ríos, a la provincia entrerriana, y se incorpora a las fuerzas jordanistas rebeldes. Y acá vuelve José Hernández de alguna manera retoma esta cuestión militar, esta cuestión de las armas. ¿Qué pasa en Entre Ríos? La rebelión, 1870, se declara contra el intervencionismo de Sarmiento, que está en el poder como presidente de la nación. Y el primer acto de la rebelión jordanista es precisamente el asesinato de Urquiza en abril de 1870. O sea, las crónicas plantean que son los jordanistas los que asesinan a Urquiza.
Hernández en principio se pronuncia en contra del asesinato, pero meses después del crimen expresa, y aquí voy a leer textual: Urquiza era el jefe traidor del gran Partido Federal, Sí. y su muerte, 1000 veces merecida, es una justicia tremenda y ejemplar del partido, tantas veces sacrificado y vendido por él. Esto es, dice José Hernández acerca de lo que le había sucedido a Urquiza. La rebelión es derrotada en 1871, o sea, y López Jordán y Hernández se exilian en Brasil. Hernández va a permanecer en Brasil hasta 1872, va a emigrar posteriormente a Uruguay y tras la amnistía, Sarmiento lo amnistía, regresa a la Argentina. Ya estamos en 1880, lo tenemos a José Hernández en Buenos Aires. Apoya la candidatura presidencial de Julio Argentino Roca, que va a ser presidente en 1880. Y a su vez va a apoyar la federalización de Buenos Aires, que también se va a dar en este momento. Y en este caso defiende el proyecto en el Senado Provincial de la provincia de Buenos Aires en un histórico debate con Leandro N. Alem. Recordemos, Leandro N. Alem es uno de los fundadores de la Unión Cívica del Radicalismo, y va a haber ahí un debate histórico porque para Leandro Alem había que trasladarla, no podía ser la capital, no podía ser Buenos Aires. Hay un debate donde José Hernández defiende la capitalización de Buenos Aires. Fíjense cómo el personaje ya va cambiando en su idea. Recordemos que hasta no hacía mucho tiempo había estado en Rosario defendiendo la posibilidad de que Rosario sea capital. Ahora defiende que Buenos Aires sea capital. Este viraje de alguna manera hace que posteriormente esté a favor de la inmigración europea. Hernández se va a mostrar abiertamente a favor de la inmigración, la extensión de la red ferroviaria, la consolidación y unificación del Estado, o sea, todas estas cuestiones que en algún momento defendieron. Exactamente, defendían los unitarios, o todos estos gobiernos que siguieron a la caída de Rosas, los gobiernos fundacionales, y a los que en algún momento José Hernández se había opuesto. Con respecto a su carrera política, va a ser elegido diputado provincial, senador durante mucho tiempo, va a colaborar con Rocha, Dardo Rocha, en el proyecto de La Plata, la Fundación de La Plata, y fallece en 1886. José Hernández, muy joven, 51 años, fallece a los 51 años, y sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta, o sea, un lugar precisamente donde descansan las figuras más emblemáticas, podríamos decir, del patriciado argentino. Contame algo del gaucho Martín Fierro. Bien, su obra literaria, recordamos, el 28 de noviembre de 1872, el diario La República, otra vez volvemos con esta idea del diario, inicia la publicación por entregas del Martín Fierro. En diciembre de ese año de 1882 aparece recién en formato de libro, en diciembre de 1872. Y el libro se vende de inmediato, ¿pero dónde? En las zonas rurales. Claro. Bien, y son leídos estos libros en los fogones y en las pulperías. El libro comienza a ser compartido en estas reuniones entre el gauchaje, digamos, en los fogones y las pulperías. Y lógicamente se cree, o sea, que el éxito deriva precisamente de la veracidad con la que pinta las vicisitudes de los gauchos, o sea, que se reconocían en la desgracia del protagonista. Mientras que la primera parte puede leerse como un alegato contra los abusos de la presidencia de Sarmiento, la segunda parte, realizada 7 años más tarde, ya esta dureza deja lugar a un cuadro más matizado de lo que es un gaucho más domesticado, ¿sí? De alguna manera sí, más integrado, podríamos decir. Un poco lo planteaba él también, esa integración al mundo, Exacto. Esa apertura a la inmigración. En el cambio del pensamiento de José Hernández aparece esta idea, en un principio este gaucho que, recordemos lo siguiente. Malo, matrero. Claro, pero recordemos lo siguiente para ir cerrando. En una carta a Mitre, Sarmiento le aconseja a Mitre, en una carta,
no trate de economizar sangre de gauchos. Sí, sí. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos esos salvajes. Sarmiento a Mitre. Era emblemática esa frase. Es emblemático, consta en una carta. Entonces, bueno, esta cuestión aparece en el gaucho Martín Fierro. Y hasta creo que en algún verso, 1, 2, yo lo he leído, como lo hemos estudiado, habla abiertamente que es rosista o añora ese gaucho los años rosistas, digamos. Sí, la figura de Juan Manuel de Rosas y el gauchaje de la provincia de Buenos Aires están muy ligados, o sea, hay una reivindicación o un vínculo tanto con los gauchos, con el gauchaje y los pequeños propietarios de la zona de Buenos Aires con Juan Manuel de Rosas. Como para terminar, en realidad entre la crítica literaria la obra pasó desapercibida, no tuvo ninguna repercusión. ¿Cuándo empieza a tener repercusión el Martín Fierro? Con el centenario, o sea, con la Revolución de Mayo, el centenario de la Revolución, 1910, se plantea que hay una especie de nacionalismo que renacido, este nacionalismo que van a despertar sobre todo la pluma de Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas. Esto hace a la revalorización del Martín Fierro y desde esa fecha se convierte en un clásico. ¿Por qué? Porque para entonces las clases dominantes habían encontrado otro sujeto social sobre el cual descargar sus prejuicios y críticas. Ya no era el gaucho, era el inmigrante. Para cerrar, un par de cosas más. El Día de la Tradición fue sancionado por ley en 1939, el Día de la Tradición, que llega hasta hoy en día, 10 de noviembre. Y sufre después de esta ley una modificación que declara sede permanente de la tradición a la localidad de San Antonio de Areco, o sea, donde está precisamente el Museo José Hernández. Curiosidad regional, algo que tiene que ver con nuestra región, Sí. es que tanto José Hernández como su hermano Rafael formaban parte de las tropas confederadas acantonadas en la zona de Cañada de Otra Gómez, vez, ahí, que sí. fueron sorprendidas. La matanza. Exactamente. La matanza fue el 22 de noviembre de 1861. Si hubiese muerto en Sí. ese contexto José Hernández... No habría Martín Fierro. Exactamente.